Una niña estaba concentrada en elaborar algo dentro de la casa de un herrero. Cuando finalmente terminó, una expresión de alivio inundó su rostro. Era la herrera élfica Kerry, celebrando la forja de su espada. Al mirar su reflejo en la hoja, dijo que era la imagen misma de una espada sagrada que un héroe usaría algún día para derrotar a un rey demonio. Sin embargo, su momento fue interrumpido cuando alguien le arrebató la espada de las manos. Decepcionado porque ella perdía el tiempo con armas de nuevo, el hombre destrozó la hoja que había creado con tanto amor, diciendo que nadie necesitaba esa basura. Sus acciones hicieron que la niña se echara a llorar, gritándole que se detuviera. Era su padre, Bombó, quien insistía en destruir la felicidad de su hija, afirmando que nadie necesitaba más armas. Según él, lo que el mundo moderno quería era magia, no herramientas que pudieran dañar a otros tan fácilmente. Al notar el silencio de la niña, le preguntó si lo entendía. Con cara de enojo, ella agarró un hacha y una barra de hierro y, con un golpe preciso, partió la barra en dos, declarando que odiaba la magia. Cosas que antes tomaban horas en hacerse ahora se resolvían en un instante gracias a ella, mientras veía su espada regenerarse en el yunque. Con el arma como nueva, la niña se quejó de que lanzar hechizos la dejaba exhausta tras un solo uso. Ignorando todo lo que su hija decía, Bombu gritó que ya le había dicho que dejara de fabricar armas. Esta vez, Kiri se alejó, dejando al viejo hablando solo, y él gritó que rompería esa cosa en cuanto la encontrara. Enojada, declaró que, a partir de ese día, comenzaría su viaje para convertirse en la mejor herrera del mundo, retando a su padre a sentarse y ver. Esto dejó al hombre barbudo confundido, pero apenas pudo decir algo antes de que la niña huyera, llevándose consigo su pequeño taller móvil. Era el 1000º aniversario del día en que el héroe derrotó al rey demonio, así que probablemente todos en la ciudad buscaban armas. Al llegar al pueblo, Kuri se sorprendió por la multitud reunida alrededor de una enorme estatua del héroe. Un hombre barbudo estaba cerca de ella, sobre una escalera, preguntándose quién había hecho esa escultura. Con un solo golpe, destruyó la espada de la estatua. A su alrededor, la gente cuestionaba el motivo de tal acto, mientras que otros no se sorprendían por la pérdida de relevancia del héroe con los años. Kari observó la escena en silencio. Se sabía que el héroe era tan poderoso que sus armas se rompían tras un solo uso. Aquella figura representaba a Harold, el héroe del fin, el legendario salvador que derrotó al rey demonio. Todo el pueblo parecía estar celebrando cuando, de repente, nuestra niña usó sus encantamientos para llamar la atención de todos. Abriendo su taller, la pequeña invitó a todos a ver sus armas y herramientas exclusivas. Pero la gente no parecía muy interesada. Mostró su última creación, gritándole a un joven y preguntándole si quería echar un vistazo. Siguió intentando atraer clientes, pero con poco éxito. Ya había perdido la esperanza cuando un niño se acercó al puesto y le preguntó si era un elfo. Con ojos brillantes, le pidió que le mostrara un truco de magia genial. Sin embargo, Kiri le preguntó si prefería ver herramientas mucho más impresionantes que la magia. El pequeño cuestionó para qué servía la hoja frente a él, sin entender cómo eso podía ser más útil que la magia real. No imaginaba que alguien podría ser feliz usando algo así. Su respuesta dejó a la mujer algo perturbada. Antes de que pudiera decir algo, 2 niños pasaron volando en una escoba, llamando al niño para que visitara la tienda de magia y olvidara esas antigüedades. Ella vio irse a su posible cliente, sintiéndose triste. Tras la derrota del rey demonio por parte del héroe, el mundo se volvió pacífico. Con los años, la necesidad de armas había disminuido drásticamente. Aún así, Kari siguió fabricando incontables objetos. Pero parecía que todos allí preferían la magia, pues a nadie le importaban sus armas. Pensando en voz alta, dijo que si las cosas seguían así, quizás sería mejor traer de vuelta al demonio del pasado. Sin embargo, un hombre cerca concordó con la protagonista, y ella lo saludó al notar su presencia. El individuo encapuchado dijo que tenía una misión para la elfa y, extendiendo su mano, elevó el taller de la niña en el aire. Ella parecía confundida por la situación. Era como si todo se disolviera en pequeños bloques en el suelo. El hombre abrió un agujero en el suelo,
enviando inmediatamente a la herrera dentro y deseándole buena suerte antes de cerrar el portal. Aquí cae al suelo con su taller completamente destruido bajo ella. Definitivamente estaba perdida, y lo último que recordaba era caer en un agujero en la ciudad. Mirando a su alrededor, se pregunta si ese lugar era el subsuelo, aunque aún podía ver el cielo. Cuando finalmente nota el estado de su taller, su mundo se derrumba. No podía creer que todas las armas que pasó años fabricando para el Festival de Héroes estaban rotas. Sin embargo, algo más interesante llama su atención: un trozo de mineral maldito brillaba en el suelo. Era un mineral raro que emitía miasma. Cualquiera que lo tocara podía sentir su vida drenarse al instante. Algo tan raro que algunos incluso dudaban de su existencia. Mientras observaba la piedra, Curi concluyó que ésta debía haber causado un gran daño. Sabía que si la tocaba, perdería años de vida en un instante. Pero si tenía uno de esos, podría crear un arma increíble. Así que no dudó en intentar arrancarlo de la pared. Era una mezcla de enano codicioso y elfa longeva, así que su esperanza de vida era un precio pequeño a pagar. Tras mucho esfuerzo, logra extraer el mineral. Celebra el hecho de ser un elfo. Pero su momento de alegría no dura mucho, pues es interrumpida por la presencia de 4 monstruos llamados Sabuesos de la Muerte, los cuales Kiri juró que llevaban siglos extintos. Las bestias se acercan a la protagonista, quien rápidamente protege su nuevo tesoro. Huye tan rápido como puede, perseguida por los pequeños monstruos. No podía dejar de preguntarse qué clase de lugar era ese, con paisajes que nunca había visto, minerales raros y criaturas que se suponían extintas. Uno de los beasts casi la atrapa cuando Kari pisa el borde de unas rocas que se derrumban. Apenas tiene tiempo de procesar el dolor porque algo más importante capta su atención. Estaba en una especie de arena, con una criatura encadenada a su lado. En realidad, parecía un humano aprisionado por 2 garras gigantes de dragón. Al mirar al hombre de cabello largo, se pregunta si aún está vivo, pese a su estado deplorable. De pronto, el hombre habla: dámelo, es lo único que dice. La chica le pide que repita, pero la conversación se interrumpe cuando los sabuesos, que hasta entonces habían permanecido quietos en el piso superior, avanzan. La niña esquiva torpemente y, sin querer, lanza el mineral frente al prisionero. Definitivamente, no quería que su fin fuera en un lugar así. Mientras intenta alcanzar la piedra, recuerda las duras palabras de su padre: nadie necesita armas ya. Y tenía razón. Ninguna de las armas de Kiri había sido necesaria, hasta ahora. Pero todo cambia cuando el joven le pide: dame un arma. Sus palabras hacen brillar los ojos de la niña. Aunque la situación es extraña y no sabe quién es él, está dispuesta a que él sea el portador de su primera obra maestra. Con un golpe de martillo, destruye el mineral en segundos, forjándolo en una espada sirme. El desconocido declara que, con un arma así, podría eliminar a los monstruos para siempre. Una ola de determinación lo invade al ver la hoja frente a él, y rompe las cadenas que lo mantenían prisionero. Kiri observa la escena con admiración y sorpresa. En un instante, el hombre de cabello largo agarra la espada. Mientras lo hace, las garras que lo aprisionaban toman la forma de una criatura mucho más grande de lo esperado. Él explica que habían estado atrapados juntos para que la bestia lo mantuviera sellado, pero confiesa que, tras tanto tiempo, la consideraba un hermano. Kiri queda aturdida. Era increíble. La bestia ruge en su forma aterradora, y ella está segura de que derrotar algo así es imposible. El espectáculo es tan horroroso que incluso los sabuesos huyen aterrorizados. Sin embargo, el joven permanece impasible, ignorando los alaridos del monstruo frente a él. Los sonidos que emite son suficientes para hacer volar rocas por todos lados. Mientras Kiri se encoge en el suelo, el chico provoca a la bestia: ¿quién tiene sueño? Abre los ojos, que estoy aquí. Admite que, si estuviera desarmado, jamás la vencería. Pero ahora tiene un arma lo bastante buena para volverlo invencible. La criatura carga contra él, ansiosa por su jugo de fresa, sangre. Aún así, él no se inmuta.
Agita su mano en un adiós, llamándola hermano por última vez, antes de asestar el golpe definitivo, la llamada del muerto, una técnica con la hoja de cirrusnar incrustada. El ataque drena la fuerza vital de la bestia, reduciéndola a un montón de huesos. Kiri no aparta la vista ni un segundo. Está asombrada por las almas flotando hacia el cielo. Era increíble. Un chico cualquiera había derrotado al monstruo gigante con un solo golpe. Pero cuando ve el arma desintegrarse, entendió quién era él, aquel tan poderoso que todas sus armas se rompían tras un uso. Harold, el héroe del fin. El héroe observa cómo la espada se disuelve en sus manos, confirmando que no resistió su poder. Aún así, acaricia la cabeza de la niña y dice, ese golpe bastó para que reconociera tu talento. Eres una elfa que forja armas increíbles. Sus palabras conmueven a Kiri, recordándole cuando era niña y recibía elogios similares de su padre. Era todo lo que necesitaba oír. Esas palabras la convirtieron en herrera, al fin y al cabo. El momento no dura. Ambos se alertan al sentir la presencia de los buitres monstruo, que regresan en masa ahora que el jefe había muerto. Harold, con voz preocupada, explica que no puede vencerlo sin un arma. Kari le recrimina, no es fácil hacer una espada como esa, pero él la ignora, apúrate. Para mí, las armas son solo objetos desechables. Rodeados por las criaturas, Kiri intenta explicar que no puede forjar algo sin materiales, pero colapsa antes de terminar. Harold la llama inútil, y ella solo piensa en las palabras de Bombó y del niño del pueblo, nadie querrá lo que haces. Despertar abrupto, un voz retumba, las armas son desechables. Cuando se incorpora, es como si despertara de un sueño largo. Ve un esqueleto junto a ella y grita aterrorizada. Harold la tranquiliza, estamos a salvo gracias a ese cuerpo de huesos puros. En su ojo hay un lirio celestial, una flor odiada por los monstruos. El dueño de ese esqueleto debió plantarla para sobrevivir, aunque no le funcionó del todo. Cambiando de tema, el héroe le ofrece una brocheta de cachorro de sabueso de la muerte asado. Kiri grita aún más fuerte, pero Harold insiste, sonriendo, relájate. Es carne muy tierna. Ella dejó claro que ese no era el problema, pero su estómago gruñó fuertemente, demostrando que no estaba en posición de elegir en ese momento. Mirando fijamente su comida, intentó ignorar el horror y mordió rápidamente el pincho. Sorprendentemente, a la chica le encantó el sabor del cachorro, que Harold dijo haber cazado mientras huían de los perros, y se quejó de que aún tenía que cargar con la chica inconsciente hasta la zona segura donde estaban ahora, pero advirtió que salir de allí no sería fácil. Señalando a la legión de monstruos a su alrededor, explicó que su comida favorita era la piel resistente de los enanos, lo que la puso en alerta. Aún así, Kiri lo animó, diciendo que lo lograrían si trabajaban en equipo, sugiriendo que ella podía fabricar las armas para que él las usara. Pero mientras arreglaba su apariencia, él la interrumpió, diciendo que saldría de allí solo. Incluso añadió que quedarse con la chica solo lo retrasaría, ya que ella se desmayaba cada vez que usaba magia para algo. Era obvio que era mitad enana con solo mirarla, y la sangre enana no mágica hacía que la magia sobrecargara su cuerpo. La información tomó a la chica por sorpresa, así que por eso usar magia era tan agotador para ella. Mientras él repetía que debía quedarse allí, Kari se quedó aturdida de que Harold hubiera deducido eso solo con mirarla. El héroe explicó que, mientras el lirio estuviera floreciendo, ella estaría a salvo, y le dijo que disfrutara el resto de su vida con su amigo esquelético. Pero la chica rechazó la propuesta. No estaba dispuesta a pasar el resto de sus días en ese agujero. Tenía ambiciones mucho más grandes, como convertirse en la mejor herrera del mundo. Su sueño no sorprendió al chico, quien la miró con desdén. Aunque su última arma se había roto, ella creía que la siguiente no lo haría. Quería demostrar que podía hacer armas tan fuertes que ni el rubio podría romperlas. Su discurso no interesó a Harold, quien se quejó de su cabello despeinado, ignorando por completo a la elfa. Herida, ella le dijo que era pésimo cortando cabello, pero el tipo respondió que solo lo quería más corto, así que no importaba cómo quedara. Ella extendió su mano hacia el chico, pidiéndole que simplemente le pasara las tijeras.
Mientras recortaba el flequillo del chico de cabello largo, Harold comenta que parecía acostumbrada a hacer eso. Entonces la elfa explica que solía cuidar la barba de su padre desde pequeña, así que era habilidosa en eso. Carrie pregunta si el tipo frente a ella era realmente un héroe. Él explica que solía serlo, pero había pasado mucho tiempo, lo que la hace cuestionar si los héroes no debían disfrutar trabajar y proteger a la gente, pero Harold le pide a la pequeña que no le llene la cabeza con fantasías, aclarando que ahora era un hombre libre. Irónicamente, ella le pide que la ayude a ser libre también, llamándolo el gran ex-héroe. Y el tipo la corrige, llamándola Herrera Llorona mientras se presenta como Harold. Y ella hace lo mismo, afirmando ser Kiri, la mejor herrera del mundo. Ahora, con el corte de cabello listo, toma prestada la ropa del flacucho para tener algo que ponerse. Huelía a polvo, pero no estaba en posición de ser exigente. Cediendo, el tipo dice que la elfa podía seguirlo, pero debía ser rápida. Sin embargo, la pequeña rubia pregunta por qué era ella quien tenía que llevar todo el equipaje. Antes de irse, recuerda algo muy importante, la flor protectora, que seguía atascada en el ojo del esqueleto, así que sugiere llevársela para mantener alejados a los monstruos. Al darse cuenta de lo que estaba a punto de hacer, Harold grita, regañándola. Pero ya es demasiado tarde, y la planta se desmorona en la mano de Kiri. Él pregunta si la elefanta la tocó, y la pequeña explica que pensó que estarían más seguros si la llevaban. El problema es que el lirio celestial se marchita en cuanto alguien lo toca, algo que nuestra chica definitivamente no sabía. Nerviosa, confirma que la flor había desaparecido, así que ahora estaban desprotegidos. Antes de que pueda terminar el pensamiento, los sabuesos de la muerte embisten contra ellos. Carrie intenta esconderse mientras Harold lucha valientemente contra esos monstruos. No pasa mucho tiempo antes de que uno de ellos destroce la pila de huesos que estaba en el suelo. Cuando se hace añicos, la pequeña nota que el bulbo de la planta estaba en lugar de su corazón. Entonces tiene una idea brillante, podría usarlo como un arma cuerpo a cuerpo que sería una sentencia de muerte para las bestias. Todo lo que necesitaba era hacer un arma que permitiera ataques a distancia. Pensando en eso, decide convertirlo en un arco y flecha, que sería la mejor opción contra tantos enemigos. Convencido, Harold sostiene su nueva arma y declara que, si era él quien la blandía, la naturaleza del arma no importaba. Y apunta la flecha a un lugar al azar, lo que desespera aún más a Kiri. La flecha se transforma rápidamente en un gigantesco lirio celestial sobre los monstruos. Entonces, incontables flechas comienzan a caer como una verdadera lluvia de cuchillas en una especie de encantamiento llamado Lágrimas del Cielo, que elimina a los sabuesos de la muerte uno por uno. Como era de esperar, al final de la batalla, un arma desaparece en las manos del rubio, quien observa la escena con calma. Pero su paz es interrumpida por una herrera supermalhumorada, gritando mientras pregunta por qué no le advirtió que la flor se marchitaría si la tocaba, y regañándolo para que no usara tanto su poder y no rompiera sus armas de una vez, algo que él deja claro no va a pasar. Indignada, la pequeña le pide que al menos lleve la mitad del equipaje que ella había estado cargando sola, ya que aún estaba mareada por la magia que usó. Pero el tipo es directo, diciendo que los enanos se suponía que eran fuertes. Si no le gustaba el trabajo, podía quedarse allí. Lo cual solo la frustra aún más. Ese bruto rompía todo lo que ella hacía en un solo golpe. Según las leyendas, se suponía que era una persona muy compasiva. Así que, o era un rumor muy mal contado, o él mismo había cambiado con los años. Ahora que tenía tiempo para pensarlo mejor, ni siquiera había elogiado su arma esta vez. Sin embargo, su momento de reflexión se interrumpe cuando un dragón masivo agarra al tipo, dejándolo confundido y haciendo gritar a Kiri. Grita por el héroe, aunque no servía de nada. Era difícil de creer que estaba siendo llevado por un dragón. Carrie sigue intentando llamar su atención hasta que se da cuenta de que él se estaba dando la vuelta. La pequeña intenta protegerse con sus brazos, pero sabe que la única forma de ayudar al tipo es irse con él. Así que agarra la cola del dragón, aunque está aterrada. Mientras ya están volando, el herrero sigue gritando, preguntando qué clase de héroe se deja secuestrar tan fácilmente.
Sin embargo, detiene su diatriba cuando nota el hermoso paisaje del lugar. Nunca había visto algo así que quedó verdaderamente hechizada. Mientras disfrutaba el viaje, el dragón se preparó para aterrizar en lo alto de una larga columna. Cari fue lanzada al suelo tan pronto como llegaron a la cima, mientras que el héroe aterrizó suavemente. Le dolía la cabeza por el brusco aterrizaje, pero ni siquiera tuvo tiempo de procesarlo, advirtiendo a su compañero que la bestia iba a devorarlos. Después de todo, los había llevado directo a su nido. Comentó que el lugar era bastante hermoso y preguntó de qué estaba hecho. Entonces notó la presencia de dragones bebés que parecían extremadamente frágiles. Cuando uno de ellos abrió los ojos con dolor, Cari se confundió. Su madre los observaba mientras el pequeño parecía estar llorando. La chica sugirió que estaban tratando de comunicarse y que la madre los había traído hasta allí para que ayudaran a sus crías. Luego dijo que tendrían que alimentarlos con algo, mirando fijamente a uno de los polluelos en el suelo. Harold, sin embargo, se mantuvo frío. Cuando Kiri se acercó para acariciar a una de las pequeñas criaturas, se sorprendió por un repentino pisotón. El hombre se aseguró de poner suficiente fuerza como para romper el cráneo del dragón. La escena dejó a la chica rubia horrorizada. Le gritó al chico que se detuviera, exigiendo si siquiera sabía lo que estaba haciendo. Cuando eso no funcionó, agarró al héroe por la capa y lo sacudió con fuerza, preguntando cómo podía ser tan cruel, y le rogó que se alejara. Sin embargo, el tipo se mantuvo calmado, pidiéndole que se apartara antes de preguntarle si no había notado algo extraño. Cuando Cari miró la escena frente a ella, vio al monstruo de pie como si nada le hubiera pasado en la cabeza. Incluso Harold pareció algo sorprendido por la situación. Ella preguntó cómo el rubio había descubierto que no eran realmente dragones bebés, pero él no explicó. Solo dijo que lo importante era que ahora tenían más comida. Cari miró a la criatura, congelada por la situación, y preguntó qué era realmente esa cosa. Era un Mimic. Podía tomar la forma de cualquier cosa que consumiera, y se aprovechaba de la confusión de la gente para atacar. En otras palabras, lo que tenía frente a ella era una copia de lo que quedaba de un dragón recién nacido. No tardó en regenerarse. Riendo, la criatura habló, diciendo que aunque los dos habían descubierto el truco, la dragona todavía creía que era uno de sus bebés porque no podía distinguir lo real de lo falso. Volando con otro bebé en brazos, declaró que eso le convenía. Después de todo, no necesitaba mover un dedo, ya que la dragona le traía comida frecuentemente. Entonces se lo quedaba todo para sí, lo que explicaba el estado del otro pequeño monstruo. Acercándose a su madre, comentó que la bestia ni siquiera sabía que había perdido a uno de los gemelos y se rió en su cara, llamándola patética. ¿Cómo podía no darse cuenta de algo tan obvio? Después de todo ese discurso, Cari apretó los dientes antes de estallar, gritándole al Mimic que dejara de reírse de una madre que estaba haciendo lo mejor que podía. Entonces sacó su equipo de la mochila. Preparándose para lanzar una de sus hachas, la chica gritó que había escuchado al dragón llorar y sabía que él solo era un miserable mentiroso. Cuando finalmente lanzó el arma, Cari le ordenó a la criatura que soltara al bebé real que todavía sostenía, pero se protegió fácilmente con sus alas, burlándose de la chica. El hacha terminó cayendo cerca de Harold, quien observó todo en silencio. Volando arriba, el Mimic preguntó si la elfa realmente creía que podía derrotarlo con ese trasto, llamando a la chica tonta mientras el protagonista hervía de rabia. Siguió riéndose cuando el héroe tomó el arma del suelo y, con un solo golpe, partió al monstruo en dos. Todo sucedió tan rápido que ni siquiera el Mimic pudo procesar el ataque a tiempo. Pedazos de la criatura volaron por todas partes. Como de costumbre, Harold logró romper el arma después de un solo golpe. La criatura estaba esparcida por todos lados y sabía que no podía transformarse bien en ese estado. Al darse cuenta de la situación, la dragona cargó contra uno de los fragmentos del Mimic con rabia en los ojos y mordió a la criatura sin dudar. Esta vez, gritó, rogándole que recordara que era solo un niño. Cari observó la escena incrédula. La madre acabó con ese monstruo ahí mismo. Todo lo que se necesitó fue exposición para que todo se derrumbara,
lo que hizo que la elfa se preguntara si la dragona lo había sabido desde el principio, pero no podía atacar. Porque aunque todo fuera mentira, un Mimic todavía se parecía a uno de sus bebés. Sosteniendo al único sobreviviente en sus brazos, trató de consolarlo, diciendo que todo estaría bien de ahora en adelante. Y con cuidado, llamó la atención de la bestia, preguntando si era posible que en realidad fuera un padre dragón en lugar de una madre, como habían asumido hasta entonces. Sin importar el género, el dragón se acercó a su cría en un gesto de cariño. Kiri confirmó que el Mimic malvado no los molestaría más, lo que hizo que la bestia se acercara aún más al rostro del pequeño. Entonces le lamió la cara a la elfa en agradecimiento, haciendo que la chica soltara una risita por las cosquillas. Incluso con toda la conmoción, el héroe parecía gruñón, y Kiri preguntó si él no quería una lamida también, lo que claramente no era el caso. Mientras tanto, el bebé dragón no dejaba de reír con su madre. Con solo mirarlos, era obvio que esta dragón haría cualquier cosa por sus hijos. Entonces una lágrima rodó por su mejilla y Kiri preguntó si estaba llorando. Sin embargo, la sorprendió cuando sus ojos se hincharon convultos, formando una imagen aterradora. La elfa no tenía idea de qué estaba pasando hasta que todos los bultos estallaron, haciendo gritar a la criatura. El bebé, que había estado sonriendo hasta ahora, entró en pánico al ver a su madre con dolor y Kiri lo abrazó más fuerte. El rostro del dragón quedó completamente desfigurado. Luego se desplomó en el suelo, totalmente derrotada. No entendía cómo era posible, y el pequeño monstruo lloró por su madre. Fríamente, Harold le dijo que se quedara detrás de él, comentando que pensó que el polluelo había sido suficiente, pero claramente se equivocaba. Porque la criatura comenzó a tomar un color más oscuro, levantándose de repente y riendo fuerte, declarando que la dragona había cometido un gran error al meterlo en su boca. Ahora esas alas son mías. El Mimic había vuelto. Kari observó a la criatura antes de que tomara forma, incrédula. Cuando el bebé en sus brazos lloró, tratando de alcanzar a su madre, ella trató de explicar que esa cosa ya no era su mamá. Pero el pequeño seguía desesperado, incluso cuando ella insistía en que solo era el Mimic disfrazado. El dragón ruge que había planeado esperar hasta ser más fuerte, pero con esas alas, los planes habían cambiado. Ahora podía salir del exilio. La palabra exilio confunde a Kari. ¿Qué quieres decir con exilio? En medio del caos, Harold llama su atención. Él quería que ella fabricara un arma para acabar con el mímico, y no tenía intención de ocultárselo al monstruo. Sin embargo, la elfa dice que no permitiría que hiciera eso frente al bebé, argumentando que él aún creía que esa cosa era su madre, mientras la criatura se burla de la idea. Ahora soy un dragón, dice. Ni siquiera podrías tocarme. De repente, exhala una llama intensa. El nido queda destruido, dejando a la elfa desesperada. Pero el mímico ríe maníacamente ante la escena y les dice a los dos que se pudran en el infierno. La pequeña grita al darse cuenta de que está cayendo, y el héroe le ordena que abra bien los oídos para escuchar lo que tiene que decirle. Las armas son herramientas para sobrevivir, afirma el hombre sin dudar. Harold le asegura que, si realmente fabricaba un arma, morirían junto con el bebé dragón que llevaba. Así que debía ver la misión de acabar con el mímico como su única oportunidad de salvarlo. En medio del caos, le pregunta, ¿por qué Kiri fabricaba armas? La pregunta inesperada deja a la elfa pensativa. Tenía razón. Ella era una herrera. Sí, creaba armas que quitaban vidas, pero también las salvaban. Era un arma de doble filo. Revuelve en su bolsa y ya sabe qué debe hacer. Ha llegado el momento de forjar un arma capaz de salvar a ese bebé. Rápidamente, la elfa usa su magia junto con su hacha de forja para crear un arma utilizando materiales del nido. Al notar la herramienta, el mímico pregunta qué es esa cosa, a lo que el héroe responde fríamente. Esa es el arma que te matará. El dragón no sabe de dónde sacó esa idea, pero, lanzando llamas hacia él, dice que quiere verlo intentar cumplir su promesa. En un movimiento rápido, el hombre lanza la hoja hacia la bestia, que parece sorprendida por la potencia del golpe.
Estaba usando la cuchilla dragón, capaz de partir a la criatura en dos. Al ser alcanzado, el mímico lo llama idiota, diciendo que de nada sirve cortarlo, ya que siempre se regenera. Pero se interrumpe cuando Harold explica que no apuntaba a él. Destruí todo el nido, dice el hombre. En realidad, iba tras tu cuerpo principal. Sabía que te escondías en un lugar seguro mientras transformabas tus tentáculos. Es una técnica astuta. Cuando el mímico se da cuenta de que está en manos del rubio, balbucea, suplicando misericordia y sugiriendo una alianza. Podríamos irnos juntos de este lugar. Pero el héroe no está interesado y aplasta el verdadero rostro de la bestia con fuerza, declarando en voz alta. No quiero quedarme cerca de una criatura que puede transformarse en cualquier cosa. Luego, acaba con el mímico sin dudarlo. Con su golpe, el cuerpo de dragón que había adoptado se disuelve en el aire, junto con el arma que el chico usó para la aniquilación. Ahora, con el daño hecho, el bebé dragón llora de miedo, mientras la elfa parece impresionada por todo. Tiempo después, la chica está en las ramas de un árbol, intentando alcanzar uno de los frutos. Al notar su esfuerzo excesivo, Harold pregunta: ¿de verdad vas a comer eso? Ella se molesta y dice que ya está harta de sus asquerosas elecciones de comida, dispuesta a enseñarle a preparar una auténtica sopa enana.